Ya. También les animamos a considerar la posibilidad de activar sus cámaras durante la presente sesión. Asimismo, a todos nuestros participantes, les ponemos en conocimiento que no va a haber la sesión de preguntas al finalizar la clase. Por lo tanto, ustedes van a poder estar atentos a su clase del docente. Cualquier inconveniente o duda administrativa sobre el presente evento académico lo puede realizar al número 900-977-645. La ponencia de hoy estará a cargo del doctor José María Pacoricari, quien es maestro en Ciencias Políticas y Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y socio de la Asociación Española de Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Es un reconocido conferencista a nivel nacional e internacional en materia de derecho laboral y derecho administrativo. El día de hoy, el ponente desarrollará el tema sobre presupuesto público, límite real o excusas recurrentes para negar derechos laborales. Sin más preámbulos, le deseo el uso de la palabra al autor. Puede iniciar con su magistral ponencia. Tengan todos ustedes muy buenos días. Bueno, les comento que actualmente ya se me ha admitido como socio de la Asociación Uruguaya del Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, y en mérito a eso vamos a tocar temas con mayor intensidad sobre derecho del empleo público o derecho del trabajo público. Bueno, este tema parte de unas investigaciones relacionadas con procesos a mi cargo. A veces hemos ido con un sindicato a negociar colectivamente, inmediatamente nos dicen no hay presupuesto o no tengo presupuesto. Vamos a reponer a un trabajador a su puesto de trabajo, no hay presupuesto. Vamos a un juicio pidiendo beneficios sociales, nos dicen no hay presupuesto, señor juez, es la defensa. Hay un trabajador que ha desnaturalizado y dicen, pero no hay presupuesto. Inclusive le dicen, el trabajador ha desnaturalizado, tu concurso ha sido declarado nulo porque no hay presupuesto. Como en este momento, en nuestra realidad nacional, en específico nuestra realidad jurídica, ha tomado, respecto de las entidades públicas, como medio de defensa alegar el presupuesto público para restar y negar derechos laborales. Entonces, una de las preguntas es si existe alguna norma que ampare esta situación, es decir, la prioridad de las normas presupuestales sobre las normas laborales. Y muchos de los trabajadores también, y seguramente los abogados laboralistas a nivel nacional, buscan jurisprudencia relacionada con este tema, lo cual va a facilitar la defensa de los trabajadores y por lo tanto también va a facilitar que los jueces administren justicia laboral, pero ya sustentados en jurisprudencia. A partir de este marco se ha realizado una investigación y a partir de esa investigación se ha realizado esta ponencia donde van a encontrar de manera científica, usando la metodología jurídica, la jurisprudencia que sustenta la imposibilidad de alegar el presupuesto público como un límite para los derechos laborales. Primero vamos a empezar en la pizarra para poner una introducción respecto de los principios que están en este caso en conflicto. Y luego pasaremos a ver cada una de las jurisprudencias que nos amparan para pedir nuestros derechos laborales. Entonces, vamos a la pizarra para comprender mejor este tema. Seguramente ustedes se han dado cuenta que nos dicen la entidad y sus abogados o el procurador dice principio de legalidad presupuestal. Primer principio. Seguramente también les dicen, segundo principio, les dicen, no hay que cuidar el principio de equilibrio presupuestal. También les van a decir, no, otro principio
de previsión. Previsión presupuestal. Y un cuarto principio es el de provisión presupuestal. Entonces, esto generalmente un dirigente sindical, un trabajador, un empleado público, un obrero municipal, se topa con esta alegación por parte del jefe de presupuesto, asesoría legal, procurador público. Hasta en el juicio vas a escuchar que se debe tener en cuenta que la contratación del personal fue sin el correspondiente presupuesto, por lo tanto no se le puede reponer argumentos. Recuerda que en esta clase estamos viéndolo desde un punto de vista netamente jurídico, realizando la interpretación jurídica laboral. En el derecho del trabajo realizamos nosotros nuestra propia metodología de la interpretación. Es por eso que cuando ustedes hacen su casación laboral, lo hacemos en base a la interpretación laboral, no una interpretación civil, una interpretación penal o una interpretación administrativa, que son diferentes. En este caso estamos en el ámbito del derecho laboral. Frente a esto, que está y se sustenta en el sistema administrativo presupuestal, vamos a encontrar otros principios. Dignidad del trabajador. Otro principio. Estado fomenta el trabajo. Es 1, 2, 3. En tercer lugar, la prioridad de pago de deudas laborales. Deudas laborales. Y cuarto, la protección contra el despido. Hasta aquí vas a darte cuenta que esto se sustenta en el sistema administrativo presupuestal. Estos principios, dignidad del trabajador, Estado fomenta el trabajo, prioridad de pago de deudas laborales, protección contra el despido, inclusive aquí aparece otro más, remuneración equitativa. Estos principios que ves aquí no son principios que están en un libro, no son principios que yo me los invento o los abogados en los libros hemos leído. Más bien, estos principios los vas a encontrar escritos en la Constitución. En nuestra Constitución de 1993. Estos 5 principios están en la Constitución. ¿Cuál es el deber de toda autoridad administrativa? Hacer respetar la Constitución.
La Constitución también contiene una parte relacionada con la legalidad presupuestal. Sin embargo, ante el conflicto entre bienes jurídicos que establece la Constitución política, siempre debemos estar a los bienes jurídicos que protegen los derechos de las personas. En este caso, los derechos de las personas que trabajan, los derechos de los trabajadores. Entonces, ese es el horizonte que debe tener en cuenta todo trabajador, todo dirigente sindical, cuando les alegan estos principios. Entonces, el principio de legalidad previsto en la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general, dice expresamente: toda autoridad debe respetar la Constitución, la ley y el derecho. Cuando dice que debe respetar la Constitución, implicaría que debe respetar estos principios que están en la Constitución. Por su parte dice también, debe respetar la Constitución y el derecho. Y allí es donde se va a centrar la exposición del día de hoy. Cuando dice que la autoridad debe respetar el derecho, tanto la autoridad administrativa como la autoridad judicial, implica que se debe observar interpretaciones basadas en estos principios. Y eso nos remite a la jurisprudencia. Entonces, a través de jurisprudencia jurisdiccional y jurisprudencia administrativa, vamos a acreditar que estos principios no pueden prevalecer sobre estos principios. De tal manera que ustedes, cuando se les indique, por esto no te puedo dar, no puedo hacer o no puedo no hacer, es una mentira, es una falacia, porque eso contravendría directamente lo que dice la Constitución, y más aún contravendría las casaciones que se va a enseñar a continuación, sentencias judiciales, resolución de SUNAFIL, resolución del SERVIR, que nos van a dar mayores luces sobre esto. ¿Correcto? Entonces vamos ahora a ver las diapositivas. Hemos puesto a esta sesión el tema presupuesto público, límite para negar derechos laborales. Esa es la pregunta. O sea, ¿es válido decir no tengo presupuesto o por razones presupuestales yo no puedo cumplir? Bueno, eso no está bien. Es incorrecto y lo tenemos que acreditar. Mira, vamos a partir primero de una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Ya? En el fundamento 35 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 2945-2003-AA/TC, en este expediente se indica expresamente lo siguiente. Como es importante que ustedes tengan la certeza de que tenemos el fundamento jurídico para defendernos cuando nos alegan razones presupuestarias, entonces vamos a ver la lectura. Mira, dice, al respecto, este tribunal, se refiere al Tribunal al Constitucional, considera que aun cuando el presupuesto de la República se sustente en el principio de legalidad y que es inadmisible la ejecución de gastos no aprobados en la ley de presupuesto anual, ello no resulta un alegato con fuerza suficiente frente a la amenaza o vulneración de derechos, pues es el caso que, sin involucrar mayores recursos de los ya presupuestados, los mismos puedan destinarse priorizando la atención de situaciones concretas de mayor gravedad o emergencia, como en el caso de autos. Por consiguiente, consideramos que la recaudación presupuestal no puede ser entendida literalmente como un objetivo en sí mismo, olvidando su condición de medio para conseguir el logro de objetivos estatales con fines de lograr una máxima atención a la protección de los derechos de los ciudadanos. Te está diciendo que cuando alegues presupuesto, el presupuesto es un medio, no es un fin, es un medio para alcanzar
garantizar los derechos fundamentales de las personas, en este caso de los trabajadores. Lo vamos a graficar en la pizarra. Mira, ya que has visto la contraposición de principios y si pensabas que no podíamos defendernos, sí nos podemos defender como trabajadores y dirigentes sindicales. Estos son los principios que tienes que verificar y están en la Constitución, ¿correcto? Ahora ya tienes el primer elemento de defenderte, una sentencia del Tribunal Constitucional. Y conforme a esa sentencia del Tribunal Constitucional, lo que nos trata de decir es lo siguiente. Aquí vamos a poner presupuesto. El presupuesto es un medio. ¿Ya? Es un medio. Nunca debemos entender que el presupuesto es un fin. Esto es incorrecto. Es por eso que cuando nos alegan el presupuesto, están cambiando el medio por un fin, lo cual no podemos permitir. Ahora, cuando dice que el presupuesto es un medio, debes tener en cuenta que ¿para qué es este presupuesto? Para la función administrativa. ¿Y para qué es esta función administrativa? Para que la entidad cumpla, la entidad pública cumpla sus objetivos. Pero ¿para qué está esta entidad pública? Su fin de la entidad pública, la finalidad de toda entidad pública es el servicio. Y por lo tanto este servicio tiende a garantizar derechos fundamentales. Para el caso que nos ocupa, garantizar derechos laborales. Por lo tanto, el presupuesto es un medio para alcanzar este fin. Por lo tanto, si te das cuenta, si es un medio para alcanzar ese fin, lo que significa que el presupuesto no puede ser utilizado para negar derechos laborales. O sea, si dice no se puede, eso no es posible. Ahora, tal vez algunos pueden decir, no, pero es que el presupuesto es una situación. Bueno, el presupuesto implica gestión pública, es decir, conocimiento de los sistemas administrativos, los 11 sistemas administrativos por parte de las autoridades. Un profesional altamente capacitado en gestión pública puede gestionar el pago de deudas laborales. Pero una persona que no está capacitada ingresa para aprender recién el sistema, demorando esos pagos e indicando simplemente no se puede pagar porque no hay presupuesto. Pero lo que está pasando es que existe responsabilidad de ese funcionario en lograr que se cumpla con ese presupuesto. ¿Para qué? Para pagar derechos laborales o acceder a los derechos laborales. ¿Correcto? Ya. Vayamos ahora a otra jurisprudencia. Mira, ya hemos pasado primero del Tribunal Constitucional. Ahora mira, veamos esto de la dignidad del trabajador. Mira, esta es una sentencia, es el considerando 22 de una resolución 11, una sentencia de vista. El expediente es el 26977-2019-A-1801-JR-LA-07. Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. ¿Ya? Es una sentencia de vista de una sala superior de la Corte Superior de Justicia de Lima. No es una casación, pero es un criterio que puede tomarse en cuenta
respecto de los derechos laborales. Ahora mira, además que es emitida por una sala superior, no es por un juzgado especializado, sino una sala superior. Ahora mira, sobre esta lógica dice, la demandada no puede eludir como pretexto, no puede aludir como pretexto la falta de presupuesto para incumplir la satisfacción de un derecho reconocido al trabajador. Lo contrario significaría prevalecer los intereses de las instituciones públicas sobre los derechos constitucionales de las personas, acto transgresor del principio, valor y derecho dignidad, establecido en el artículo 1 de la Constitución, e infringir el artículo 38, que establece también el deber de los funcionarios públicos. Mira, tal cual estamos respetando lo que indica la sentencia, por eso está entre comillas, significa que yo no le he hecho ninguna modificación. Para que vean que esto es real, no estamos manipulando la información. Entonces, dice, no puede aludir como pretexto la falta de presupuesto para incumplir la satisfacción de un derecho reconocido al trabajador. Lo contrario significaría hacer prevalecer los intereses de las instituciones públicas sobre los derechos constitucionales. Ya. En ese caso, vamos a la pizarra para explicarlo. Mira, esta jurisprudencia pone de relieve un principio que a veces no lo entendemos o lo entendemos mal. Y es algo que en esta época debemos un poco de restablecer, no solamente para los abogados, sino para que un trabajador o un dirigente sindical sepa a qué se refiere la dignidad. Generalmente nosotros cuando vemos coloquialmente el término dignidad entendemos como que es un sinónimo de honor. Entonces un poco le echamos de lado, ¿no? Decimos, no, el honor con lo laboral. Cuando dice que ninguna relación, dice la Constitución, ninguna relación laboral puede afectar la dignidad del trabajador, es importante saber a qué se refiere. Alguien puede decir, se refiere al honor del trabajador, o sea, no le pueden insultar. No se refiere necesariamente a eso, es solamente una pequeña parte de lo que significa la dignidad. Te explico. Mira, la dignidad, según el artículo 1, es tan importante la dignidad que es el primer artículo de la Constitución, que dice, la dignidad es el fin supremo del Estado. Mira, la dignidad es el fin supremo del Estado, no las razones presupuestales, no las entidades públicas. La dignidad humana es el fin supremo del Estado. Pero ¿a qué se refiere con esto de dignidad? Bien. La dignidad no es un derecho, ¿ya? Jurídicamente hablando, la dignidad no es un derecho, más bien es la fuente, es de donde nacen los derechos. Todos los derechos que nosotros alegamos se sustentan en la dignidad. Por eso no puedes decir, técnicamente hablando, tengo derecho a la dignidad, porque es incorrecto. La dignidad más bien es de donde brotan todos los derechos. Tú dirás, ¿por qué? Mira. Con un gráfico te lo voy a explicar, ¿ya? Con una metáfora. Mira, cuando ves aquí al árbol, vas a ver que el árbol tiene sus ramas, ¿correcto? Pero debajo del árbol vas a encontrar las raíces, ¿correcto? La dignidad es como este árbol. Es considerar, escucha bien, la dignidad es considerar a la persona como una realidad en sí misma.
La dignidad es considerar a la persona como una realidad en sí misma. Cuando hablamos de realidad, viene del latín raíz. Es decir, cada persona es una raíz que genera toda una realidad. Por eso yo tengo mi propia realidad. Es por eso que cuando escuchas hablar que en Madre de Dios se hace elaborar a niños, eso es afectar la dignidad. ¿Por qué? Porque no están respetando su dignidad humana. Esos niños no son capaces de decir que son dueños de su propia realidad. Los demás le dicen lo que tiene que hacer. Los demás restringen su derecho. De la misma manera, cuando hablas de la dignidad del trabajador, consideramos que el trabajador es una realidad en sí misma. Es decir, es la raíz. Tú eres un trabajador y eres la raíz de todo lo que te rodea. Nadie puede reducir tu libertad ni tus derechos. Eso es la dignidad laboral. Entonces, cuando hablamos de la dignidad como principio, implica hablar de la dignidad como una realidad en sí misma. O sea, cada uno de nosotros es una realidad. ¿Correcto? Ahora, cuando decimos que la dignidad del trabajador implica considerarlo como una realidad en sí misma, estamos indicando que él no es un objeto, él es un sujeto. Y si es un sujeto, él no puede estar subordinado a las normas presupuestarias. Más bien allí aparecen sus normas laborales que están por encima de las normas presupuestarias. Inclusive tan importante es la dignidad, tú dirás, pero ¿y por qué la dignidad es fuente de derechos? Tú dirás. Porque la dignidad nos diferencia aquí está el ser humano. ¿Por qué crees que podemos alimentarnos de animales o hacer productos derivados de animales? Porque consideramos que nosotros estamos por encima de los animales. Ahora, ¿por qué crees que nosotros, por ejemplo, agarro un libro y lo rompo? Es mi libro, yo lo pagué, lo rompo. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que estamos por encima de las cosas. Animales y cosas nos sirven. La dignidad es considerar al ser humano como sujeto de derechos. Está por encima de los animales y de las cosas. Es por eso que cuando tú tratas a un ser humano como un animal, estás afectando su dignidad. Cuando tratas a un ser humano como una cosa, estás afectando su dignidad. Eso es lo que pasa con la dignidad. Por eso cuando te dicen, ¿sabes qué? A mí no me interesa de que tengas hijos, tengas esposo, que estés discapacitado. Igual no tengo presupuesto y te vas. Eso evidentemente está afectando la dignidad del trabajador. Porque prácticamente te está diciendo que eres uno más. No importa tu realidad. Eres como un objeto que solamente vienes y prestas servicios en la entidad y ya no es necesario tus servicios. Eso está prohibido. Y tú has visto en esa jurisprudencia que pone de relevancia que las normas presupuestarias no podrían afectar la dignidad del trabajador. ¿Correcto? Vamos ahora a otra jurisprudencia. Mira. Dice, con relación a la afectación al presupuesto público que invoca la demandada. ¿Ya? Mira, la demandada está invocando, se está afectando el presupuesto público. Ahora le dice el juez, es menester indicar que si bien los artículos 77 y 78 de la Constitución Política forman parte de las disposiciones sobre el régimen presupuestal y su correcta asignación, no podemos soslayar que el pago de las obligaciones que emergen de una relación laboral, tales como los beneficios laborales, revistan prioridad sobre cualquier restricción de naturaleza presupuestal.
Está claro. Ni siquiera te estoy poniendo toda la maraña de cosas. Claro y preciso. No podemos soslayar que el pago de las obligaciones que emergen de una relación laboral, tales como los beneficios laborales, revisten prioridad sobre cualquier restricción de naturaleza presupuestal. O sea, no me pueden decir, ¿sabes qué? No voy a pagar nunca tus beneficios sociales porque no tengo presupuesto. Ni tampoco ampararse en que no tengo presupuesto, por eso no te pago. Porque en allí está generando responsabilidad del servidor público funcionario encargado de generar ese presupuesto. Porque él también debe ampararse en las normas presupuestales. Si ustedes me dicen, pero no hay dinero, ¿ya? Entonces puedes irte a la actividad privada y allí prestar servicios, donde tal vez seas más útil. La administración pública necesita personal que conozca sobre los sistemas administrativos. Ahora, si me dice, no, pero debo cumplir las normas presupuestarias. Recuerda que si hay una sentencia que ordena el pago de sumas dinerarias a favor de un trabajador, la misma ley del Sistema Nacional de Presupuesto, una ley, establece que se tiene 5 años para pagar esa deuda. Es una verdad oculta y en silencio que las entidades públicas no hacen caso a esa normatividad y nadie la hace prevalecer. Tal vez un sindicato debería presentar una acción de cumplimiento sobre la norma que está en el Sistema Nacional de Presupuesto que dice que si hay deudas, estas se debieron cumplir en 5 años. Y si no se ha cumplido, bueno, en la acción de amparo o acción de cumplimiento se podría pedir la destitución de los servidores que están incumpliendo con dicha normatividad. ¿Correcto? Entonces, en este caso vemos la prioridad de los derechos laborales sobre las normas presupuestales. Veamos un poco esto también en la pizarra. Mira. Recuerda, la dignidad es considerar al ser humano en una realidad en sí misma. Es por eso que nosotros tenemos la capacidad de soñar, de querer ser alguien y nadie tiene el poder sobre nosotros de decirnos que no se puede. Eso es lo que nos da una democracia. Aunque a veces renegamos de la democracia, pero nos permite decidir. Es que mantengamos nuestra democracia porque es el sustento de la dignidad. Ya, ahora, en ese caso vamos a ver aquí las normas presupuestarias y las normas laborales. Cuando hablamos de las normas laborales, estas derivan de un principio especial. De todas las ramas del derecho, el derecho del trabajo es la única rama que se sustenta en la protección al trabajador. Que significa que siempre el derecho laboral es a favor del trabajador, no es a favor del empleador. Eso le llamamos también principio de tuitividad o principio protector. ¿Ya? Principio protector o de tuitividad. ¿Ya? Entonces, este principio protector está para cautelar derechos laborales. Ahora, a veces uno ve distante, ¿no? Es como si fueran dos islas diferentes, las normas presupuestarias y las normas laborales. Entonces uno dice, no, son muy distintos, doctor. Esto es aparte, es como otra isla, no tienen conexión. Pero mira, las normas presupuestarias se sustentan en el principio de interés público.
principio de supremacía del interés público sobre el interés privado. ¿Ah? Entonces uno dice, bueno, doctor, si es así, entonces las normas presupuestarias que son interés público primarían sobre los derechos de los trabajadores, que es interés privado. No es tan cierto. Hay un error en eso. No debes confundir el interés privado con derechos reconocidos por la Constitución, con derechos reconocidos por leyes, con derechos reconocidos por convenios colectivos. Esos no son interés privado. Los derechos reconocidos en convenio colectivo están protegidos por la Constitución. La convención colectiva tiene fuerza vinculante para las partes. No lo dice un contrato, lo dice la misma Constitución. El principio de irrenunciabilidad de derechos nos dice, son irrenunciables los derechos derivados de la Constitución y de la ley. ¿Correcto? Entonces, estos derechos laborales no son interés privado. ¿A qué viene esto? Tú dirás, es que cuando hablas del interés público, el interés público garantiza derechos fundamentales. ¿Ya? Garantiza derechos fundamentales. Por lo tanto, aquí puedes ver si garantiza derechos fundamentales y el principio de irrenunciabilidad y el convenio colectivo fuerza vinculante están en la Constitución. Entonces, ¿el interés público garantiza los derechos laborales del trabajador? Sí. Es como el estrecho de Bering. Te acabas de dar cuenta que las normas presupuestales están al servicio de las normas laborales. Es decir, que las normas laborales están por encima de las normas presupuestales, porque el interés público no es el interés de la entidad pública, no es el interés del alcalde, del gobernador, del ministro, no es el interés de las oficinas presupuestarias. Las normas presupuestarias están sujetas al interés público de garantizar los derechos fundamentales. Y conforme a la Constitución, implican los derechos fundamentales de los trabajadores. ¿Ya? Vayamos a otra jurisprudencia. Dice, resulta evidente que mediante las leyes de presupuesto, las cuales ya aclaramos, se rigen por el principio de equilibrio presupuestal. No es posible restringir derechos laborales, pues aquellos resultan diametralmente ajenos a la función y contenido que, conforme a la Constitución, debe tener una norma que rija el presupuesto anual de la nación. Conforme a los antecedentes, es posible concluir que el reconocimiento de derechos pretendidos en la presente causa no vulnera el principio de equilibrio presupuestal. Primero que nada, porque las leyes de presupuesto citadas por la apelante tienen una duración limitada anual, siendo que para ello no es posible aplicar ninguna de las leyes de presupuesto al caso. Y segundo, las leyes de presupuesto regidas por el principio de equilibrio fiscal se ven encorsetadas es inflexible, a materia específica, lo que evidentemente no incluye la restricción de derechos laborales. ¿Ya? O sea, las normas de equilibrio presupuestal o fiscal son normas inflexibles, pero para el caso específico de los sistemas administrativos. En el caso de los derechos laborales, no se aplica. ¿Por qué? Porque la misma Constitución dice, respeta la dignidad del trabajador, prioridad en el pago de sus deudas,
protección contra el despido. Por lo tanto, allí, el principio de equilibrio presupuestal, haya una pared constitucional. ¿Correcto? Ya. Entonces, allí puedes ver esta situación. Ahora, veamos en la pizarra un poco sobre esto. ¿Cómo podemos utilizarlo? Mira. Como te indiqué, cuando hablamos de principio de legalidad presupuestal, también deriva en equilibrio presupuestal, previsión presupuestal, provisión presupuestal. ¿Sí? Es correcto. Ya. Pero veamos. Mira, cuando hablamos de presupuesto, debes tener en cuenta también que por otro lado pueden surgir las siguientes situaciones laborales. 1. Sentencia con calidad de cosa juzgada. 1. Que dispone reposición del trabajador. Del servidor. Y 2. Que dispone pago de deudas laborales, donde incluimos beneficios sociales, remuneraciones, derechos laborales y también vamos a encontrar indemnizaciones, ¿no? A favor del trabajador. Segundo supuesto que puedes encontrar en estos casos. Despido. Dice, por falta de presupuesto. O por declaración de nulidad. Nulidad. Concurso. Por falta de presupuesto. Otra situación. Tenemos sentencias con calidad de cosa juzgada, despidos y también tenemos supuestos de sentencia de cosa juzgada, despidos y también extinciones o contratos de trabajo. Contratos que implican la desnaturalización. Ya. ¿A qué nos referimos con estos supuestos? Cuando nos damos o caemos en estos supuestos, generalmente la entidad pública, a través de sus representantes, indica no tengo presupuesto y por lo tanto no puedo reponerte, no puedo pagar tus beneficios, no puedo mantener tu relación laboral y te despido, tampoco puedo mantener tu contrato aun cuando haya sido desnaturalizado. Sin embargo, conforme a lo que estamos viendo hasta aquí respecto de la jurisprudencia referente a este caso, observamos que el presupuesto no sirve de límite, no es un límite, no es límite para negar derechos laborales ya existentes. Esto es importante para efectos de defender tanto
en ejecución de sentencia o durante un proceso judicial, e inclusive en la vía administrativa. Veamos otra jurisprudencia. Principios de protección laboral. Dice, las normas de orden presupuestal no pueden soslayar los derechos laborales, pues entender lo contrario importaría vaciar de contenido la garantía contenida en el artículo 23 de la Constitución Política del Perú, que precisa que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, y que ninguna relación laboral puede desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. En este escenario, las normas de carácter presupuestal de ninguna manera pueden prevalecer frente al imperativo de tutelar el trabajo subordinado, de tal suerte que las rigurosas reglas presupuestarias no constituyen un motivo para la inobservancia de los derechos laborales de todo trabajador. En este caso, lo afirmado es mucho más importante. ¿Por qué? Porque mira, está contenido en el cuarto considerando de una casación de la Corte Suprema, el máximo órgano jurisdiccional en el país, junto con el Tribunal Constitucional. Y esta casación es la 2409-2021 Piura. Expresamente, en su considerando cuarto, se indica que las normas del presupuesto no pueden servir para negar derechos laborales. Y esto es muy importante, porque también los magistrados en procesos laborales a veces emiten sentencias sustentando la falta de presupuesto, inobservando, en este caso, un criterio previsto por la misma Corte Suprema, que constituye una fuente del derecho, en este caso una fuente del derecho del trabajo público. Entonces es importante tener en cuenta estos criterios a efecto de defender mejor nuestros procesos laborales. De ese criterio que has encontrado podemos extraer estos principios, que por ejemplo los podemos propugnar para poder mejorar nuestra defensa en contra del Estado. Prohibición de soslayar los derechos laborales por la aplicación de normas presupuestarias. O sea, aplico normas presupuestarias, pero eso no significa que voy a dejar de lado los derechos laborales. B. Atención prioritaria del trabajo por el Estado, sin que pueda alegar el presupuesto público para sustraerse de esta obligación. Si el Estado dice, yo fomento prioritariamente el trabajo, ¿cómo es posible que el Estado mismo, cuando es empleador, corte contratos de trabajo que él sabe que están desnaturalizados, alegando la falta de presupuesto, cuando él es el principal llamado a cumplir el principio de legalidad? La tutela del trabajo subordinado prevalece sobre las normas presupuestarias. Si es que verificamos tres elementos: prestación de servicios, remuneración y subordinación, entonces, lejos de que nos digan por razones presupuestarias no te puedo contratar, eso no es válido, porque se tutela el trabajo subordinado sobre las normas presupuestarias. La rigurosidad presupuestal no es fundamento para inobservar los derechos laborales del trabajador público. Entonces, aquí expresamente puedes ver en esta casación, no son principios que uno se esté inventando, nada. De este criterio, dice, la rigurosidad de las reglas presupuestarias no constituye un motivo para la inobservancia de los derechos laborales de todo trabajador. ¿Correcto? Y en este caso es un proceso contra el Estado como empleador. Preexistencia de derechos laborales. Mira, esto es también casación. De modo que la interpretación conforme a la Constitución de las normas presupuestarias, que una vez adquirida la condición necesaria para el disfrute de un derecho laboral, en este caso derivado de una norma autónoma, no puede ser desatendido por la entidad empleadora, pues una interpretación contraria conlleva a afirmar que las normas presupuestarias contienen un implícito mandato de desconocimiento de los derechos laborales que le asisten a un trabajador que haya prestado servicios al Estado.
Nuevamente te digo, entre comillas, porque está expresamente dicho de esa manera. ¿Y qué dice? Considerando octavo y noveno de la casación 49.920-2022 Lima. Entonces, en esta casación se está afirmando esto, que no se puede considerar que las normas presupuestarias están destinadas a negar o limitar derechos laborales. Te explico algo sobre esta casación en la pizarra, algo que también te puede ayudar. Mira, aquí vamos a encontrar a nuestro trabajador. Cuando hablas de derechos laborales que están previstos en la Constitución y en la ley, ellos están antes del trabajador. Aquí están los derechos laborales. Esto implica preexistencia. O sea, están allí. Cuando yo ingreso a planillas, inmediatamente los derechos laborales se ingresan a mi patrimonio. Inclusive aunque no ingrese a planillas, pero cumpla con los tres requisitos, remuneración, prestación y subordinación, inmediatamente el ordenamiento jurídico laboral ingresa dentro del trabajador. ¿Ya? Esto significa que los derechos laborales, cuando adquiere la situación jurídica de trabajador, ingresan a su patrimonio. ¿Ya? Su patrimonio, son parte de él. Por eso que cuando decimos los derechos laborales son preexistentes a tu situación jurídica de trabajador, cuando te conviertes en trabajador, no es que constituyes recién los derechos, ellos ya están, solamente pasan a formar inmediatamente parte de tu patrimonio. O sea, se vuelven derechos subjetivos. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Allí surge el principio que todos conocemos. Si se ha ingresado al patrimonio, entonces son irrenunciables. Irrenunciables. Es ninguna autoridad pública, jurisdiccional, administrativa, empleador privado, persona natural o persona jurídica, puede hacernos renunciar derechos laborales que ya han ingresado a nuestro patrimonio. Es por eso que puede haber cambios normativos. Pero si en el momento en el que yo estaba laborando, esa norma estaba vigente, aunque esa norma posteriormente sea dejada sin efecto, igual ya el derecho contenido en ella ha ingresado a mi patrimonio. Por lo tanto, está sujeto al principio de irrenunciabilidad de derechos laborales. Esa es la garantía del derecho del trabajo. Pasemos a otra jurisprudencia. Históricamente, la demandada ha emitido diversas resoluciones administrativas, que además de haber establecido cuáles son los montos correspondientes a cada personal del Poder Judicial, tanto jurisdiccional y administrativo, también revisten la de legalidad, pues no han sido cuestionadas en el presente caso. Es decir, son normas administrativas que han quedado debidamente firmes y han sido ejecutadas según presupuesto asignado en su momento. Ahora viene la parte importante. De modo que
la interpretación conforme a la Constitución de las normas presupuestarias, que una vez adquirida la condición necesaria para el disfrute de un derecho laboral, en este caso derivado de una norma autónoma, no puede ser desatendido por la entidad empleadora. Es decir, una vez que se te reconoce tu derecho por una resolución administrativa o por una sentencia judicial, expresamente dice esta casación que no puede ser desatendido por la entidad pública. Dice, pues, una interpretación contraria conlleva a afirmar que las normas presupuestarias contienen un implícito mandato de desconocimiento de los derechos laborales que le asisten a un trabajador que haya prestado servicios al Estado. Esto es importante porque nuevamente es una casación, es la séptimo y octavo considerando de la casación 49.920-2022 Lima. Como puedes ver, nuevamente se reitera que una vez que has adquirido un derecho laboral, la entidad pública está en la obligación de ejecutar ese derecho laboral. No puede ella alegar falta de presupuesto. Podrá alegarlo dentro de las normas presupuestales que le dicen tiene 5 años para pagar, lo que implica que debe respetar el proceso presupuestario hasta llegar a un compromiso de pago, que sea razonable en el pago de beneficios al trabajador. Por ejemplo, no sería razonable que justo en el último año que tenía para pagar, presente un compromiso de pago indicando que a partir de la fecha va a pagar 100 soles de una deuda de 100.000 soles, teniendo en cuenta que el administrado ya tiene 70 años de edad. En verdad, eso es irrazonable y desproporcional. No podemos, como entidades públicas, trasladar nuestra negligencia en el desempeño de funciones a los trabajadores, más aún si son madres trabajadoras, discapacitado, adultos mayores, porque ellos gozan de especial protección constitucional. Y bien podrían plantear una acción de amparo contra los funcionarios, ya no contra la entidad, contra los funcionarios encargados de tramitar el proceso presupuestario para el pago de sus deudas. Ahora veamos otro. Dice, al respecto, debemos señalar que las normas de orden presupuestal no pueden soslayar la existencia del contrato de trabajo y por ende la obligación de pago de remuneraciones y de los beneficios sociales, pues entender lo contrario importaría vaciar de contenido a la garantía contenida en el artículo 23 de la Constitución Política del Perú, que precisa que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado y que ninguna relación laboral puede desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. En este escenario, las normas de carácter presupuestal de ninguna manera pueden prevalecer frente al imperativo de tutelar el trabajo subordinado, de tal manera que las rigurosas reglas presupuestarias no constituyen un motivo para inobservar los derechos laborales de todo trabajador. En este caso, esta es la parte importante de esta casación. Está en el considerando duodécimo de la casación 5515-2019, Lima. Aquí hace referencia a esto. Pero mira, lo importante dice, al respecto debemos señalar que las normas de orden presupuestal no pueden soslayar la existencia del contrato de trabajo. En este caso podemos encontrar algunos supuestos. Te envían tu carta de agradecimiento. En muchos casos a los trabajadores CAS y a otro tipo de trabajadores bajo relación temporal, pero ya desnaturalizada, se le indica que por razones presupuestarias ya no laboran o ya no pueden seguir laborando. En esos casos se genera un despido incausado. Ustedes dirán, pero ¿por qué si tiene causa? La causa es que no hay presupuesto. Cuando hablamos de despido incausado, nos referimos en que esa causa no está relacionada a la capacidad del trabajador o a su conducta. Decir, no tengo presupuesto no significa que tú has cometido una falta.
Decir no tengo presupuesto no está indicando que tú eres un incapaz. Y por lo tanto, esa falta de presupuesto no es causa para despedirte cuando hay desnaturalización. Por eso hablamos de despido incausado. Otras situaciones también que se dan es también, te dicen, ¿sabes qué? Es nulo tu contrato. Oye, pero ¿por qué es nulo mi contrato? Yo he participado en un concurso público. No, es nulo tu contrato porque para realizar el concurso público no había certificación presupuestal, no había presupuesto. Ya, pero que hayas declarado la nulidad del concurso público de ninguna manera implica que vas a desconocer los contratos de trabajo que han estado desarrollándose de manera normal. Y la nulidad de un concurso público por falta de presupuesto no constituye una causa justa de despido relacionada con la conducta del trabajador ni con su capacidad. Entonces, en base a eso, decimos, debemos señalar que las normas de orden presupuestal no pueden soslayar la existencia del contrato de trabajo. Esta es otra casación, la casación laboral en su sumilla, o sea, del SAC que está arriba vas a encontrar esta pequeña sumilla. Está la casación, es casación 49.542-2022 Lima. ¿Ya? ¿Qué dice en esta casación su sumilla? Mira, dice expresamente, ¿eh? No es que yo me estoy inventando nada. Tenemos que hacer ciencia jurídica para buscar resultados óptimos. Si vamos a empezar a decir, sí, sí tienes derecho, sí vas a ganar sin tener un sustento, bueno, allí estás fanfarroneando. Pero si hablamos teniendo el sustento jurídico, evidentemente tenemos gran posibilidad de ganar. Dice, las normas presupuestarias no son un impedimento ni justificación suficiente para generar o convalidar mecanismos de elusión del Estatuto Protector del Trabajo en las relaciones laborales sostenidas con el Estado. ¿Ves? Expresamente lo dice, las normas presupuestarias no son un impedimento ni justificación suficiente para generar o convalidar mecanismos de elusión del Estatuto Protector del Trabajador en las relaciones laborales públicas. No lo digo yo, lo dice una casación en su sumilla, una casación emitida por la Corte Suprema. Está diciendo expresamente que la justificación de no tengo presupuesto o tengo presupuesto insuficiente no es razón suficiente para poder negar o limitar derechos laborales. Hacerlo implicaría afectar o desastrosamente negar la existencia de la dignidad del trabajador. Tal vez algunos apasionados del derecho empresarial estén alegando y estén pensando el análisis económico del derecho. Algunos jueces también amparan esta teoría. Pero por cierto, actualmente en Europa la teoría del análisis económico del derecho está recibiendo duras críticas de parte de los nuevos positivistas en Europa. Entonces ya no es tanto una teoría para evitar, ¿no? Por el análisis económico del derecho no podemos reconocer derechos laborales. Esa teoría ya está desfasada. En algún momento ya haremos una clase sobre el análisis económico del derecho y las críticas que se le han hecho en Europa, ni siquiera en Latinoamérica. Entonces, eso del análisis económico del derecho ya no es un fundamento válido para negar derechos laborales. Prueba de ello es que ya la Corte Suprema en el Perú viene dando pronunciamientos, mira, del 2022, ¿eh? No es de que es una casación del 2014, 2013, no, 2022. Inclusive otra es la fecha de emisión y otra es la fecha de publicación, muy posterior. O sea, es jurisprudencia totalmente actual. Y expresamente se está diciendo las normas presupuestales, que implicaría el análisis económico del derecho, no pueden sustentar, negar el principio protector del derecho del trabajo. Ahora veamos. En esa misma casación, la 4542-2022 Lima, ya hablando en los considerandos, en este caso el considerando 21º,
indica lo siguiente. Al respecto, la interpretación conforme a la Constitución de las normas presupuestarias, que una vez adquirida la condición necesaria para el disfrute de un derecho laboral, en este caso derivado de una norma autónoma, no puede ser desatendido por la entidad empleadora. Es decir, si ya hay un reconocimiento, no solamente por sentencia, sino por norma jurídica. Cuando habla de norma autónoma, significa que existe una norma que no necesita reglamento para ser aplicada. Y esa norma que no necesita de reglamento para ser aplicada reconoce un derecho laboral a favor del trabajador público. Por lo tanto, cuando te vas a un juicio o en la vía administrativa, la autoridad administrativa ni la autoridad judicial podrían negar ese derecho reconocido en una norma con rango de ley, alegando las normas presupuestarias, porque eso afectaría el estatuto tuitivo del trabajador. En esa misma jurisprudencia también encontramos otro considerando muy importante. Dice, en referencia a la existencia de límites presupuestarios, corresponde señalar que otorgarle validez a dicho argumento contravendría gravemente principios laborales que implican el reconocimiento de mejoras remunerativas, en tanto establecer límites en materia de presupuesto orientados a restringir derechos laborales no resulta bajo ningún sentido argumento valedero, pues en este contexto, en este caso, implicaría desmerecer mejores condiciones laborales. ¿Qué en algunos supuestos se ha dado? La norma indica que se te debe otorgar un derecho. Ha pasado tiempo y tú te das cuenta que no te pagan ese derecho. Entonces tú solicitas administrativamente que te paguen ese derecho, porque la norma así lo dice. Inclusive en cumplimiento del artículo tal, de la norma tal, solicito me pagues este derecho. Inmediatamente la administración pública, astutamente y sin tomar en cuenta esta jurisprudencia, indica el artículo 8 de la Ley de Presupuesto Anual para el año 2025 prohíbe a las entidades públicas hacer reajuste en las remuneraciones o aprobar incrementos remunerativos. ¿Ya? Eso sí es correcto. Eso es correcto cuando, digamos, nos sentamos en el Consejo Municipal y decidimos dar incrementos que no admite la norma presupuestaria. Eso está mal. Pero en este caso estamos hablando de una norma que precede y que ordena que se debe pagar ese incremento. Y te están pidiendo 2 años después que cumplas con esa norma. Entonces no puedes alegar las leyes de presupuesto para negar estos derechos laborales. Porque eso, conforme puedes ver, no es correcto. Dice, establecer límites en materia presupuestaria orientados a restringir derechos laborales no resulta bajo ningún sentido argumento valedero. Lo mismo sucede en negociaciones colectivas. Seguramente te sientas en trato directo y lo principal, seamos sinceros, a un sindicato lo que le importa es primero conversar sobre las condiciones de trabajo económicas. Inmediatamente sale al paso el jefe de presupuesto o el órgano competente e indica no hay presupuesto. Inmediatamente se termina la negociación colectiva. Pero eso afecta la buena fe en la negociación colectiva. Eso implica responsabilidad para el funcionario. No es que simplemente digo no y que se vayan pues a la conciliación, que se vayan al arbitraje. Eso ya implica responsabilidad. Si es que acreditamos que sí tiene presupuesto, aunque sea para negociar 100 soles, 150 soles. Pero si acreditamos que sí tiene presupuesto, aunque sea para negociar 50 soles, al decirnos que no va a negociar nada, ya está incurriendo en responsabilidad penal, administrativa. Y si es que produce daños al sindicato, una responsabilidad civil. Ahora dice, mediante la carta de resolución, en este caso ya nos vamos a una resolución del servir. Encontramos una situación interesante sobre el tema que nos ocupa. Primero leamos qué es lo que dice esta
considerando 28 y 29 de la resolución 368-2021-Servir/TSC, segunda sala. Mira, dice, mediante la carta de resolución contractual de contrato administrativo de servicios, la entidad resolvió el contrato administrativo de servicios de la impugnante sin indicar la causal de extinción en que se sustentaría tal decisión, limitándose a indicar que no se contaba con presupuesto como consecuencia de la pandemia del COVID-19. De lo antes indicado, esta sala considera que la carta de resolución contractual del contrato administrativo de servicios ha vulnerado el principio de legalidad al no haberse sustentado en alguna de las causales de extinción del contrato administrativo de servicios. Mira, de lo que podemos leer, claramente se puede visualizar que el Tribunal de Servicios Civiles está indicando que si voy a poner término a un contrato administrativo de servicios, tengo que indicar cuál de las causales de término de la relación CAS es la que se aplica. Si ha indicado que te termino porque no tengo presupuesto, eso no es una causal de extinción y por lo tanto vulnera el principio de legalidad. Veamos ahora esta situación interesante en el caso de Sunafil. Dice, considerando 3.9 en la resolución de intendencia 835-2020 Sunafil/ILM. ¿Qué dice? Ahora bien, cabe agregar, sin perjuicio de lo señalado, que las razones de presupuesto que se alegan están referidas a las acciones de gestión interna, cuya responsabilidad de prever, programar y gestionar corresponde a la inspeccionada, en este caso a la entidad pública, que en absoluto enervan su obligación de cumplir la medida inspectiva de requerimiento. Esta parte es importante, porque claramente está diciendo la responsabilidad de que haya presupuesto o no para cumplir con una relación laboral, beneficios sociales y todo lo relacionado a materia laboral es únicamente responsabilidad de la entidad pública y de los funcionarios a cargo, de la gestión pública interna, y que tienen que ver con todo el proceso presupuestario. No es responsabilidad del trabajador. Esto implica que se está generando en esos supuestos responsabilidad administrativa, responsabilidad penal, responsabilidad civil. Inclusive puede derivar en procesos de acción de amparo. En los casos en que estemos hablando de adultos mayores, discapacitados, madres trabajadoras. Evidentemente una acción de amparo por el incumplimiento excesivo de lo dispuesto en sentencia, más allá de los 5 años que establece la ley de presupuesto, resultaría una acción totalmente valedera. Entonces, conforme a esto, nosotros realizamos la siguiente conclusión. Como ustedes pueden observar, cuando hablamos de derechos laborales, no resulta correcto supeditar el ejercicio, reconocimiento de derechos laborales a las normas presupuestarias o a principios como legalidad presupuestal, equilibrio presupuestal, previsión y provisión presupuestal. Esto siempre deben verlo dentro del marco de que la Constitución no ampara el abuso del derecho. Los señores trabajadores, señores dirigentes sindicales, si ustedes están en la importancia sobre ventilar sus derechos laborales y les están diciendo no hay presupuesto o hay límites presupuestales, recuerden que hay abundante jurisprudencia que indica que sí pueden negociar, pueden discutir derechos laborales porque lo presupuestal no es un límite para ello. Bueno, les invitamos cordialmente, así como estamos explicando, vamos a realizar las clases correspondientes al diplomado sobre los trabajadores CAS, el decreto legislativo 1057. Ahí pueden ver ya el temario correspondiente. Se va a hacer unas clases exclusivas para nuestro diplomado, novísimas, es material nuevo de mi parte, no va a ser material ya usado. Generalmente cuando se hace este tipo no se usa material antiguo, ya debe ser actualizado. Por ejemplo,
Tal vez ha salido ya un informe del Servir Medio Tibio sobre la licencia sin goce de haber a favor del trabajador CAS. ¿Por qué digo tibio? Porque en las conclusiones dice que la licencia sin goce de haber se extenderá hasta el tiempo que dure el contrato del CAS temporal, pero no habla sobre el derecho que tiene el CAS indeterminado a 3 años de licencia por motivos particulares, porque su misma ley 1057 dice que él tiene derecho a las licencias de otros regímenes laborales. Y es del caso que el año pasado se ha publicado la ley que modifica la licencia por motivos particulares del trabajador 276 a 7 años, situación que implicará que es aplicable también al trabajador CAS. Entonces yo les invito a participar y en ese diplomado se hará la absolución de todas sus consultas a estos casos que podemos plantear. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor José María Pacori, por esta excelente ponencia. Estoy seguro que todos los participantes